noches para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño y nuestro grupo está conformado por Josué Colmenares, Oscar Carrillo y mi persona. El día de hoy vamos a hablarles acerca de la práctica número 1 de sistemas de Laboratorio de Sistemas Digitales 1 con nuestro profesor, el profesor Orlando Heredia. A mí me corresponde hacer la defensa de los ejercicios números 1 y 3 propuestos para esta práctica. Muy bien. El ejercicio número 1 nos dice así: analice, construye y pruebe un circuito equivalente al de la figura con compuertas según se indica en la tabla, con un protoboard 097. Nuestro grupo, como bien había mencionado anteriormente, es el grupo número 6, por lo tanto nos corresponde la combinación B y D, es decir, debemos realizar un árbol AND-OR y un árbol OR-AND. Muy bien. Para desarrollar este circuito, si vemos la siguiente tabla de la verdad, aquí vemos la configuración de un árbol AND-OR AND-OR, y gracias a que tenemos la herramienta básica del entrenador lógico, utilizamos en el multisim lo que es el convertidor digital. Conectamos el circuito al convertidor y esto nos arrojó a la siguiente tabla de la verdad. También es necesario mencionar que gracias a ese convertidor pues también nos arrojó la forma canónica o la expresión booleana. Muy bien. Aquí hice una captura del circuito en topología AND-OR. Como pueden ver, la estructura de los componentes, en este caso de las compuertas, como bien lo explicaba el profesor en clase, prescienden o digamos presiden las compuertas OR por encima de la AND, y por esa razón es que tiene ese tipo de topología o de configuración. Ahí vemos claramente cómo las entradas se van conectando al generador o al convertidor digital, y la salida de la misma manera. Bien. Como en este caso nos solicitan el circuito en protoboard 097, les voy a mostrar brevemente algunas imágenes y también tal vez el funcionamiento dentro del mismo entrenador virtual. Aquí, como lo pueden ver, tenemos las conexiones de varias compuertas digitales, de varios chips. Entre esos está el 74LS04, 74LS08 y el 74LS32. Según el datasheet, el 74LS08 corresponde a un chip que contiene internamente compuertas AND de 2 entradas, el 74LS04 a inversores y el 74LS32 a 2 entradas OR. Muy bien, entonces trataré de pasar a lo que sería el circuito en el entrenador virtual. Aquí lo buscamos rápidamente. Del árbol AND-OR. AND-OR. Aquí está. Muy bien. Voy a ir a la cámara. Aquí se puede ver, se puede apreciar un poco. Discúlpenme que la computadora la estoy trabajando con una Canaima. Aquí podemos ver cuando le encendemos el circuito, alimentamos el protoboard y vemos el comportamiento del display, en este caso, perdón, del LED, cuando le suministramos en valores lógicos dentro de la tabla
que corresponden a la tabla de la verdad que habíamos estudiado anteriormente. Para no hacer tan largo el video, voy a hacer una demostración breve con un valor numérico, que en este caso tenemos el número, este sería el valor lógico, eh, bueno, es que me estanqué porque no tengo en memoria todavía los dígitos como tal, pero eso es lo que corresponde según la tabla de la verdad, ¿sí? Para realizar el montaje de dicho circuito. Bueno, para no aunar tanto en eso, pasemos a la siguiente parte. Ok, de la misma forma realizamos el mismo procedimiento para hallar la configuración del árbol OR-AND, pero para ello tuvimos que recurrir a una herramienta en internet que nos facilitó directamente el montaje de dicho circuito. Entonces, para ir directamente al circuito, tenemos acá la imagen del protoboard. Nuevamente vemos que cambian algunas configuraciones respecto cambian algunas conexiones respecto a la conexión anterior. Y pues, sin más que agregar, ya puedo pasar a lo que es el siguiente ejercicio que me corresponde defender de mi grupo. Muy bien. Ejercicio número 3. Dice, construye y prueba un circuito mínimo con base de compuertas para generar las funciones G1 y G2, utilizando también la herramienta del protoboard 097. En este caso vemos que la primera función es una función llamada G2, la cual está compuesta por una suma de mini términos y también condiciones no importa. Pues bien, para la realización de ese circuito, lo que se me ocurrió, o la idea básica para poder desarrollarlo, fue la siguiente. Al tener los valores numéricos de la suma de mini términos, podemos rellenar la tabla de los mapas de Carnot de 4 variables, y al introducir esos valores en dicha tabla, nos va a producir a la salida su expresión mínima booleana, y con esa mínima expresión directamente lo introducimos en nuestro entrenador lógico, nuestro convertidor, para así obtener lo que sería la tabla de la verdad. ¿Ok? Con la tabla de la verdad directamente y nuestra función, podemos generar un nuevo circuito, y ese es el equivalente que aparece en pantalla. Como la práctica nos dice que debemos realizar el montaje nuevamente en el protoboard, aquí tenemos nuevamente lo que sería el montaje del circuito. En el informe va a ir introducido en la práctica, van a ir los montajes previamente realizados para no hacer tan largo este video, y de alguna forma u otra en dar presentación o veracidad del trabajo realizado en equipo. Muy bien, no siendo más, pasamos a lo que es la siguiente pregunta del apartado del ejercicio número 3. Ok, retrocedemos un poco para llevar el seguimiento. Aquí está. Muy bien. Nos dicen que la función G1 está conformada mediante una tabla. Una tabla, la verdad, que está desordenada, y la cual hay que rellenar completamente con sus valores correspondientes. Por esa razón, se realizó una nueva tabla para poder comprobar dichos valores. Con la tabla, una vez la tabla completa, pasamos a realizar nuevamente el mismo procedimiento utilizando una herramienta en internet que se llama MapasCAD. Esa herramienta la utilizamos en sustitución de lo que fue la herramienta virtual Decide o
Bulldeust. Aquí lo pueden ver. Yo recomiendo mucho trabajar con esta herramienta, ya que nos permite y nos facilita realizar eh, proyectos, desde proyectos hasta diseños y simulaciones directamente, simplemente con introducir algunos valores en la tabla de la verdad, o también introducirlos en los mapas de Carnot. Cabe mencionar que también esta herramienta nos permite observar el circuito lógico en su mínima expresión. Como lo pueden ver aquí en pantalla, tenemos la representación de dicho circuito y a su vez tenemos el montaje hecho en protoboard, que también está anexado el, en el informe. No siendo más, yo dejo que esta exposición la culminen los demás compañeros. Hasta aquí los acompaño en este video para no hacerlo tan largo y me despido. Que tengan feliz noche. Chao. Bueno, para el ejercicio 2 tenemos que debemos diseñar, construir y comprobar un circuito detector de magnitud, tal que para dos números binarios de entrada de 3 bits cada uno. Esto quiere decir que para un número vamos a tener tres entradas, a 2, a 1 y a 0. Y para un número b vamos a tener una entrada de 2, de 1 y de 0. Y determinar si son iguales, si son diferentes o y obviamente si uno es mayor que el otro. Para ello vamos a utilizar un CP4LS85 y nos vamos a basar en el datasheet, en la hoja de fabricante de de este circuito integrado. Y los números los debemos mostrar en un display de 7 segmentos. Para ello, ya tenemos el circuito, la imagen del circuito, y al nosotros hacerlo correr en Multisim, vamos a, vamos a ver que cuando los números son iguales va a encender un LED azul. Si un número si A es mayor que B, es menor que B, se va a encender el LED rojo. Y si, y si A es mayor que B, se va a encender el LED verde. Para el otro circuito, para el otro circuito dice que tenemos que diseñar un circuito lógico, mejor conocido como un codificador de teclado, el cual tendrá 10 entradas, desde A0 hasta A9, desde X0 hasta X9, con 4 salidas A, B, C y D. También tenemos que conectar eh, varios pulsadores, que esto nos va a decir que si una de las entradas está en alto. Cuando una de las entradas esté en alto, el resto de las entradas van a estar en bajo. Y esto nos va a dar eh, diferentes, diferentes combinaciones. Para esto vamos a usar dos circuitos integrados 74LS47 y dos displays de ánodo común, un vueltas NAND y unos pulsadores. Vamos directamente al multisim. En el multisim tenemos que el ejercicio 4 va a ser allá muerto para poder poner esto en pausa, porque si no, no vamos a poder ejecutar. Ejecutamos este circuito y aquí tenemos el diagrama del circuito, ya lo estamos ejecutando. Como pueden ver, este pulsador, si lo mantenemos pulsado, valga la redundancia, él no nos va a dar ninguna lectura porque lo tenemos conectado directamente a tierra, está desconectado. Pero aquí tenemos 1, 2 y así sucesivamente hasta, por ejemplo, el último nos va a dar un 10, ahí es donde vamos a encender el segundo display. Y aquí nos va a dar una lectura de 9. Muchas gracias.
que genera una función H en lógica TTL según las restricciones. La función se lo indican en pantalla. No se implemente la función H en lógica TTL utilizando una AND cableada en vez de una operacional y obtenga la función H con salida CMOS de BDD, que es el voltaje directo de 12, y para ello se tiene que implementar la interfaz CTLA-CMOS. Esa implementación de la interfaz permite que el CMOS con su entrada pueda analizar un TTL normalmente. Aquí observamos la tabla ordenada del mapa acá, que es copiar la función en el convertidor lógico y nos bota directamente esta tabla. El circuito multisim nos salió este tipo de circuito, ya con una AND cableada y un negador que nos activó el bombillo. En analizar lógico nos da esta función, y en la parte 2 de la implementación de multisim del CMOS, aquí observamos una implementación correcta, dado que nos activa el bombillo. Ya lo vamos a ver más adelante, ya directamente en la emulación. Para acá. Y la implementación nos dice que la única salida es esta, la primera en alto, la tercera en alto, y nos activa el bombillo. Cualquier otro tipo de implementación no nos va a activar. Eso quiere decir que la implementación se hizo correctamente. En la Open Collector, aquí obtenemos la AND cableada y el negador, que nos permite que nos active el bombillo. Hacemos la prueba, subimos la primera, y si nos activa el bombillo con normalidad, ahora subimos a la segunda, los tipos de pruebas, y eso nos indica que la única forma que se activa el bombillo es con esta función. Ejercicio 6. De ejercicio 6 nos pide unas indicaciones bastante estrictas, que la salida del circuito esté abajo. Por ejemplo, en el 2 de tus entradas, ya sea A, o AB, AC, BC, etcétera, sean bajas. En el caso de su entrada ya están diferentes, y cuando la paridad de sus entradas es impar. Como podemos ver acá, la tabla de K, en el convertidor lógico de multisim, había que hacerla tipo manual, siguiendo las indicaciones del enunciado. Esta es la primera tabla de las 41 primeras combinaciones, y esta es la tabla de las 63 combinaciones. Dando clic en convertir de tabla de la verdad a función simplificada, nos da este tipo de función, y ya en la gráfica nos da este circuito multisim. Ahora vamos a proceder a observar en el multisim cómo es el circuito. Aquí podemos ver la tabla con sus diferentes indicaciones que nos quedó el enunciado. Lo damos a simplificar, y aquí nos mostró la tabla que se mostró en el PowerPoint, su ejercicio final. Nada más que todo es seguir pendiente de la indicación y mostrar ya el circuito final. Lógica con diferentes variables que activan un interruptor. Todas las variables están en lógico alto para la condición de interruptor abierto. Ahora bien, aquí podemos observar que para que se pueda lograr el bajo, es decir, que el interruptor active el relé, las últimas variables tienen que ser 0. Es decir, esta variable y esta variable, es decir, E, F y G. Y las otras variables no tiene que importar mucho la cantidad de combinaciones que puede dar. Generalmente lo que nosotros buscamos es que todas estas 3 variables estén 0. Ahora, como son 7 variables, vamos a utilizar un software que nos permita generar un mapa de Carnot
de 7 variables y vamos a estar pendientes, en este caso, que las 3 variables últimas variables no de 0. En este caso, por la gran inmensidad de las combinaciones, asegurando que las últimas variables sean 0, nos da un NOR de 3 entradas, tal que podemos observar en la siguiente tabla, que las 3 en bajo nos activa directamente el circuito. Ahora vamos a proceder a emularlo. Sí, tocamos aquí los diferentes switches, que son diferentes números de combinaciones. La única forma que nos encienda esta LED, que la estrés está en bajo, y ya procede a encender esta LED para dar por finiquitar este ejercicio. Ahora las variables, con el número de combinaciones generalmente no importa el resultado final, solamente nos interesa las 3 últimas variables, que serían las 3 en bajo. Muchas gracias.